años y me habla el pasado. Vida más peligrosa, perdone la molestia, pero soy hombre digno, no voy a aprovechar. Si me gustan sus manos y por besar su boca, si daría la vida, la mía y muchas más. Y sé que la deseo y en su mirada loca me hace temblar de miedo su forma de caminar. Era una princesa, ¿cierto? ¡A ver! Chiquillos, no se olviden que está el bus allá afuera. Ya. Luego la bandera. Una variedad normal. El tawani, macam tu tahu campur tofi. Leo cipaya el tofi macam buka malemu macam tu tahu. Isu itu, makucing elafon. Walau elawan melihat itu, elawan entuain, kemer mutan, amici.
amoy yus picheuta kisu chemi, cheuta tuwi. Vino amoy chin pachanta, vita pontba, uchampra tofin, yetofin, cheuta in amolula. Vita pon, kinyeke Mitra Iman, Yaiman, Vita Chipay, Yamoy Amotoin, Amoin Chipay, Elaine Pachuca. When you say, when of Chachao, no one said, no one cham, Lili, Bandel Mongapo, Wina, Spaya, Lella Tachi, Wayin. Nemapo, Melini, Yafel Moin Chow, Yafel Moin Puelweno, Meliman Pueno Alwen, Alwen Yetiman, Wellstar, Deota. Pawitaman antas supaya pawailat pasiwedi ceuta mali lepay tamin puweni lepay kom pacantum temi akelen alunci wala tamani di maita supaya awita tamin ko rin ko di ba kalon yo Dejan. Saya dirige del lugar, ¿ya? No está con usted, ¿ya? Está diciendo yo los perros, parece que me una cosa. ¿No lo dijeron ya? No se la sacáis la lenta, no se la sacáis. Adelante. Yo iba a decir, nos falta Gerardo. Tenemos Gerardo para rato. Ya, esto entonces con No, Alejandro en la... y ese también. ¿Lo llevamos? Porque esto va a quedar en el descanso. Ya. ¿Ya? ¿Dónde están las flores?
¿Estamos? ¿Llegó? ¿Ya estamos todos? ¿Sí? Ya. Vamos, partimos. Sí, dele nomás, dele. Qué bonito la parte esa del río.
Jad ketulayan ngin mapu, jad ketulayan ngin kueno koye, meliman kom, acan pengawi apa, ini tenimo, ini weni misau besuka besuka pai cilen pen, ceu ngamalu ngakam, ceu tamalu ngakiman, bacan tu, meli weni, meli kona, ini ngameli kona, kalim payu. Ucapay nga bueno del puel, ucapay nga bueno kuye, ucapay nga bueno lawen, siya nga mali nga mohal nga kong bachante may nga, amoy nga tadungo, amoy los tangacham, amoy los tapin, bueno está mali ni may ptawan ni bachante may yoy may tatpa, yeway may, punta kulay man kami po yan bueno lawen mo. Elelman pini nga kami belen payen mai kami payen pini uca payen kompau pele welu ta kami nga mo imi ayuway tami piuke ayuway tami mongen inchet ta kisupelelan melinga lawen melinga poye pini uca payen atfa fachan tengah mo to imi fachan tatawinyo imi meli tami puweni meli tami pukon jauh tamali mi nga uca payabi mi nga pini nga imi nyamai ayuan mo pala sa ingkini pasanto. Bueno tawin niyang kalayay. Malingat niya nga cham. Malingat niya nawen. Siya talo kulaway may pasanto pinga pinutabi na papin may tatpa. Ucanto na mo tayong kalay niya tat. Kumertin tayong. Kumepelon tayong na mo. Nawen mo may amoy. Nawen mo may tamay nga cham. Nawen mo may tamay tatayo. Pwede mo yung pasanto piway may kayo. No pueden grabar, pero de frente no. Ajá.
me encontré con él en el camino, por la lucha en Santiago. Y desde ahí ya el Peñi lo tomamos de la mano. Aquí también mi Peñi lo dieron una responsabilidad. En el mundo mapuche, de esta forma uno hace, ¿de qué forma conoció al amigo? Yo siento mucho a mi amigo Alejandro. Para mí fue como una familia. Ayer lo recordaba mucho, anoche. Uno de igual se quebranta mucho, porque ya no lo vamos a encontrar. Ya no voy a tener una casa donde yo llegaba a alojar. Acá hay muchos amigos espirales que me conocen. A través de él lo fuimos conociendo como persona. Yo también soy ser humano. También siento ese dolor. No porque el Peñi se fue, descansó y dejémoslo ir, no. Es una persona que todavía tenía harto que hacer en la tierra, así como yo. Tengo muchas cosas todavía. Pero en el momento difícil, ahí tenemos que estar juntos. Y el Mapo, el cielo también sufre, también llora en este momento. Y yo he estado en muchas cosas, Peñi, la mía. Yo quiero decir tantas cosas, pero también la gente, la familia está cansado. Me ha dicho, sé que entendible, pero estamos cumpliendo de lo que él dijo. Lamentable, yo dije en un momento cuando el Peñihuayqui y yo y el amigo Edwin y Claudia, que también ellos corrían a nosotros buscarlo. Pero lamentable, nuestro amigo igual en un momento lo jugó mal a nosotros. Yo decía, cuando viajé a Santiago el viernes, él se puso mal en su día. Y yo le decía al amigo Erwin, voy viajando a Santiago. Y yo en mi camino, en mis trayectos, le decía, no se te va a ocurrir morir viejito. Así. Y mi tía estaba, una tía que iba conmigo, le dije yo, tengo un amigo mal. Ojalá que no se le ocurra irse ahora. Y cuando el Peñi Erwin me llama, me avisa, me dijo que se puso mal. Mira, dije yo, quiso que Dios no haga mis cosas y me devuelva. Pero fue algo hermoso también, el momento. Ya cuando llegó la hora del partir, viene, me agarran, me dan un apretón de mano, como diciendo, me fui. Y el Peñi me avisa, me manda un mensaje, me dice, partió nuestro amigo. Yo ya lo sabía, porque llegó antes de tocarme. Y eso Peñi, tiene su palabra usted también. Y hay harto momento que tiene también algo que transmitir. Bueno, estamos todos juntos acá, por lo mismo yo creo, de pedir a Alejandro Stuart, compartir juntos, conocerlo. Algo tenemos lindo cada uno de nosotros que lo hicimos amigos y de Alejandro. Fue complejo su proceso funerario, como lo quería, conversamos antes, incluso conversamos en la mesa de este momento. Alegó por las flores y de hecho se había enojado por algunas flores, pero Pues las vamos a deshojar. estaba preparado psicológicamente quizá. Su cuerpo no le dio, pero su mente seguía. Y depende el trabajo que tiene Alejandro Stuart, que siga con nosotros. El mensaje que mandó, lo que trabajó por nosotros, fue mutuo. ¿Quién continuará eso? Seremos nosotros mismos. Y a través de la historia se podrá juzgar qué es lo que se hizo, qué es lo que se logró, no sé. Me siento feliz de estar acá con grandes personajes, grandes amigos. Me siento orgulloso de estar dentro de este grupo. Y yo creo que ha llegado el momento como de no estar triste, porque eso es lo que pidió Alejandro. ¿Ya? Alegría, buenas caras, compartir. Y eso como también quizá la familia o alguien quiere aprovechar el momento de despedirse, sería... Sí, pero terminemos de lo que estamos haciendo porque la lamenta también. Los Meli. Entonces, Y ahí eso. la parte.
Bueno, yo te despido, Alejandro. Tu cuerpo quizás se va, pero tu piel siempre estará conmigo y yo creo que con cada uno de nosotros su espíritu irá con nosotros, sus recuerdos, sus palabras, cómo era él, su bondad, su piuque lleno de amor para cada uno. Como decía yo ayer, nunca faltaba el pan ni el tecito en su mesa para brindar. A él no le importaban los colores, ni las razas, ni quién fuera. Que él llegaba a su casa, ahí estaba el tecito, el pancito, esa bondad de amor que él tenía para ofrecer, para dar, su mano llena, no a media, empuñada, ni queriendo soltar la mano para entregar lo que él entregaba, sino que con la mano abierta, llena de amor, llena de cariño. Ese era Alejandro Stuart. Por eso te digo, mi chachay, no te digo adiós, sino que te digo hasta siempre. Estaremos juntos, junto a ti. Eso. Desde que te viniste, Alejo, al lugar donde habías nacido, que dijiste con claridad que venías para irte aquí, pues. Y bueno, fue una honra conocerte tan íntimamente y todo este tiempo que estuviste acá alcanzaste también a enseñar y a dar un poco de tu testimonio, de tu sabiduría a los más jóvenes, a los que ahora van a quedar. Y bueno, en realidad son muy pocos los que son como tú, de solidarios con todos, sin mirar nada, como decía recién la Lamián. Tampoco te despido porque sé que cuando el espíritu desencarna, parte de la familia tuya va a estar muy triste y se va a ir contigo, pero una parte inmensa tuya va a quedar siempre con nosotros hasta volver a encontrarnos. Pues, Tuimangin, Peñi. Deuta, Kuskutoi Mimai, Deuta Elopa Imai Faut, Pachimapumum, Deu Ngamaling Adungu, Deu Mangamai, Tamaling Tangata, Weluta, Pam, Koma Moi, Kutavin, Komi Chokom. Y Komalita mi punya weam salu, y Kuchayin Kom, Kutavin Mai, Tangata. También de los amigos que han llegado a este lugar. Y bueno, hay momentos, igual la semilla después, ustedes en cada uno su deseo a nuestro amigo. Y dentro de acá tiran su semilla, pidan un deseo y deseenlo el buen camino. Deseenlo el que va a seguir, y así que y aquí vamos a estar como al mediodía ya iba a ser el último. Y esta es la llegada de este momento aquí reposando con nosotros todavía, aún, los amigos. Y ahora está en cada uno de ustedes, la familia, si quiera decir, el que quiera cantar, y las personas que van a hablar, los peñas que van a decir las cosas, los peñas cercanos que van a estar con Lorenzo también, que tengan su palabra también los peñas, y ahí ya. Y hacer también nuestra despedida en un su jingle de Huemapo.
Tuyino Lewe Mapo es un paraíso. Y dice, yo soy poeta, no sé si mi hermana podría leer. ¿No? Pero primero voy a decir en mapuche el contenido de este paraíso mapuche. Con un bueno, en Kunmeo, Meli Meli, Wechungay. Allá en el Chinyayipue, allá en el Chicawi. Amulson no mucho más. Huevupin, Koyautun. Ven tu con el Chamcan, Pulong, Copungan Pin, Puerken, Pumachi, el Cantui Capui. Rangin, Kawin, Wemeo, Wenusao, Nipelicai, On Kuchao, Kushe, Nengum, Nengum, Pai. Paymeo, Kim Paluini, Mandenkai, Winyam Chen Nipelicai. Paymeo, Kim Paluini, Mandenkai, Alejandro Chuay, Nipelicai. El Cantui Capui, el Cantui Capui. Tuyin, Melewe Mapumeo. Pasantita. Amo tu ini tepat, miau tu ini, bueno mapu, hankawe mundag mapu, se mapu, au taman lepas tu ini. Konun bueno wen kulmeo, kim paluinya menden kai, wala paliam chayem, bueno mapu miau kai, hankawe no miau kai. Na mapu melekai, minche mapu melekai, wala pali somo kai, wala pali wen tukai. Pikun pelekupai, kini kan wen. Udanan we pingay kay. Bikun ka replewe pai. Anchimayan pingay kay. Tipan ante plenang pai. Tumpay pingay kay. Lakyan ko plewe chupay. Uyom pingay kay. Tegin win ko plenang pai. Ya iba plewe pai. Estaba diciendo esto de los 4 guardianes de la tierra sagrada. Y nosotros somos de esos pueblos originarios. Espíritu era, espíritu fue, espíritu es y espíritu será. Y cuando uno invoca a estos guardianes, están con nosotros. Y le pediría a mi hermana que leyera alguna parte de esto, lo que estaba diciendo en español común. Somos bilingües, por suerte, es preocupar que un día ahí. Primer gran espíritu de la fecundidad universal. Tú que existes desde la eternidad, cuántos miles de años aún no se sabe. Semejante a oro y plata es tu palacio. En el cielo, en el aire, tú estás. En el sueño, en la visión del relámpago, en el trueno y en el torbellino. Que exista en la tierra todo ser viviente, dijiste. La gran cordillera, las mesetas, las montañas, las hierbas y pastos en las praderas, los ríos, las cascadas y el gran océano, las rocas y las arenas en sus orillas. Que haya peces, ballenas y lobos, pájaros de la llanura y de las montañas, pájaros de los ríos, de los lagos y del mar. Tú, gran espíritu de la fecundidad universal, sostenedor del cielo y de la tierra, multiplicaste los animales y los vegetales, creaste al hombre y a la mujer. Que pueble la tierra prometida, dijiste, que filosofe, que solemnice, que hable, que sea siempre portavoz, así será, gran espíritu poderoso. Una otra pequeña poesía que compartía con él cuando fue a la Gudi. Tenemos nuestra foto allá en la Gudi y tenemos también una esperanza de vivir para siempre en la poesía. Dice así: así te busqué y te encontré, como busca el río las aguas del mar para unirse. Como busca la nube, la cumbre del cerro para besarse. Así te busqué y te encontré. Como busca el pájaro, el árbol y la rama para hacer su nido. Como busca el poeta los ríos, las cordilleras, los mares, los volcanes, la profundidad del mar para inspirarse. Así te busqué y te encontré. Como busca el gran océano, la pierna y los brazos de los ríos para siempre encontrarse. Así te busqué y te encontré. Así te busco yo porque me gusta. Así te busco yo porque te quiero. Así te busco yo porque te amo. Así te busqué y te encontré. Hoy día aquí en Vilcún, en este estero hermoso y lugar privilegiado para encontrarnos de nuevo con nuestro amigo. Nuestro hermano Machi dijo que nosotros no moríamos, vivimos para siempre. Por eso existe el paraíso mapuche. Y este es un paraíso. Un grito, por favor. ¡Ya, ya, 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 ya!
sería la voz que Con el Miguelato. Yo tampoco. Estoy tratando de ubicarlo. Sí, pues Guayo. Guayo. Sí, sí. Sí. Sí, no, pues ahora. Sí, pues. Para que sea Es que había un es que escribí. Sí, últimamente sí. Yo no te quiero, le voy a enseñar porque no me Hay que cantar, me dijeron, a los pueblos que defienden sus derechos laborales en todos los continentes. Como tan claro le contan los cantores a sus conscientes, también debieran cantarle a todo lo que se siente. Y sugiero cuando canten nuestro azul el dolor, también el verde esperanza y el rojo de la pasión. Surgen las notas violetas, el maldecir el amor, aquel vocablo dolido por la supuesta traición. Hay que salir de las dudas sin respuestas apuradas, compartir de noche y día hasta sentir nuestras almas. Y por eso yo les canto como siempre compartiendo y espero que ustedes sigan con la razón y el sentimiento. Y un buen día platicando la razón y el sentimiento, empezaron competencia entre el siento y el yo pienso. La razón pensaba mucho y decía mi intelecto, es por mucho admirado y me tiene gran respeto. Leo mucho y analizo y consulto con quien quiero, muchos libros en internet, lo que digo siempre es cierto. Y al sentir que más abajo, corazón red en el pecho, dice nunca me equivoco y con 5 lo sostengo. Pues yo puedo ver la vida y la tacto todo el cuerpo, la escucho, huelo y gusto y a todos los conmuevo. Y al que siempre ocultamos bajo vientre delantero, tanto en hombres y mujeres, les reclamas, no olvidemos. Somos 3 los que habitamos, el humano, todo nuestro, y tendremos armonía si llegamos a un acuerdo. Yo de acá le hago gozar y poblar un mundo nuevo. Tú del centro le inspiras el amor más verdadero. Y tú de arriba el comprender practicando hasta en los sueños, que para sentir el alma hay que sentir y vivir por entero la razón y el sentimiento. Bueno, hemos escuchado todos los poemas los cuales estuvo trabajando el Alejandro antes de cambiarse para esta casa, antes de cambiarse a este paraíso terrenal, como él decía. Y para nosotras, para nosotros, las personas que nos hemos transformado en su mejor obra, la poesía que se sigue escribiendo, la poesía que jamás va a dejar de crecer,
todo nuestro pueblo, en todo nuestro continente, en todas las culturas y en todos los corazones. Nosotros hemos estado aquí contigo, pues, hermano Alejandro. Y cada uno de nosotros representa a tantas personas de tantos lugares de nuestro continente. La fuerza y la energía de ellos está aquí, como también la tuya. Bueno, este fue el texto que yo leí ayer, justo cuando el Alejandro estuvo a punto de transformarse, iba camino a su transformación. Y yo, delante, cuando me pasaron el texto, justo me habían pasado este. Como dijo el Machi, que pusiéramos los pétalos, ¿no es cierto?, acompañando a nuestro hermano. Yo hice de ese poema unos pétalos y están junto con él. Y ahora que me toca leer, ¿no es cierto?, es el mismo poema, es el mismo poema de ellos. Y se llama La religión. Y dice así: hay un dicho que nos dices que repitas 1000 veces la mentira más absurda y ya todos te la creen. Y en los templos ven los curas y pastores con la Biblia entre sus manos, aseguran que fue escrita con palabras de un señor, la imprimen los señores, la predican los señores, y son tantos los señores que yo hice una canción que jamás han escuchado. No la tocan en la radio ni en la tele todavía en tercera dimensión. Y por eso es ver aún a nuestro lado la familia y los amigos padecer, las mujeres y los hombres doblegados por la cruz del sacrificio y por la fe, en un Dios que condena los pecados y que perdona si le rezan con fervor, a un Señor que trajeron importado y que castiga si no obedecen al patrón. Y le piden al Señor que les explique por qué rezan y dan diezmos para Él, y en el cielo les contestan: ocupados, hay personas importantes que atender. Esperemos. Hablan yanqui como manda la White House con la Gordis, el Piraña y Pinochet, español y francés de sus colonias, y en inglés con la Queen Elizabeth, alemán con dementes hitlerianos, en latín la santa lengua y portugués. Hablan ruso con Stalin a escondidas y en italiano con fascistas y DC. Habla griego con su falsa democracia y en idiomas de señores con poder, los que riendo inventaron los pecados y que en serio lo inventaron a usted. Y es por eso que en las lenguas de la tierra, invadidas por su cruz y su altivez, no podrían entenderla ni sus santos, ni sus papas tan ocultos. Ahí van 3. Don Juan Pablo el polaco que mandaron a Santiago a abrazar al dictador y en Temuco defendiendo latifundios como buen capitalista repitió: entre babas para todos los pechoños, yo le ruego diariamente a mi Dios para que Chile civilice a los mapuches y que sean todos siervos del Señor, y por eso ahora es santo el muy huevón. Le sucede un nazi bien erecto, el Ratzinger, que se fue sin responder las demandas por lavado de billetes, traficando prostitutos y niñez. Y al haber competencia en el comercio, pues levantan nuevos templos por doquier, los canutos, los mormones y aleluyas, un negocio comenzando a florecer. Y es por eso que decide el Vaticano: al Cono Sur le hace falta un remesón, y eligieron a Francisco, un papa negro, un jesuita muy servil del dictador. Y nos faltan los chilenos nacionales, orgullosos porque en Chile estudió, que repiten cual rebaño de angelitos, de rodillas: muchas thank you, oh my God, por tenernos tan en cuenta ya en el cielo. Al Santo Padre lo tenemos de vecino, combatiendo a no creyentes, y nosotros le ayudamos, aunque sea argentino. Y se me le había olvidado que hablé de una canción. La escribí hace 30 años con guitarras mexicanas. La canté en tantas plazas, en escuelas y iglesias de los pueblos con hermanos, los que cantan Yo sí puedo. Y por eso aquí en Chile yo también les cantaré
el credo. Dame por favor. Bueno, yo no he hablado, pero quiero decir que conocí a Alejandro en marzo y me enamoré de su bella persona. Nos hicimos muy compañero. Muy compañeros, amigos y todo. A pesar, yo siempre digo, de que no creía en Dios.
estamos ahí, echan como lepan. Newen que lepan, no hay piano. Bueno, esto peñi para el Mapu, para ustedes mismos, para tener doble, duplo. El mapuche, por eso decían, ¿a dónde hay un entierro? Y esto se multiplica. Entonces, que nos falte, que él siempre va a decir, lucha. Y en un momento estamos mal, él va a decir, claro, ellos me tiraron un granito. Yo ahí le doy a decir los peñas, nunca yo creo que lo va a hacer. Y así que pido los peñas aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias a la Juana también. Pudieron con los trabajos. No lo aparté. Por este río se fue el Alejo, el Alex, ya hay más. Pero sus puras cenizas no, ahora nos va a acompañar. Y se fue por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí hay una cascada que no se ve porque no se puede entrar, pero se escucha. Y está lleno de hermosos animales en cautiverio, pero hermosos. Oh, que tiene hambre. ¿Viste queque o pan? Queque. Pancito remojado. Cosita. Tiene hambre. Oh. ¿Y qué vamos a hacer con él? Podríamos conseguir una jaula. Yo voy a tratar de ver, pero no sé si venderán ahí. No. Sí, porque está muy nené. Aquí con Alejandro Stuart, un más que reconocido fotógrafo chileno, que, bueno, quizá no reconocido como se debiera, pero que yo encontré la primera vez en Oakland, en California, en Estados Unidos, trabajando ya en la solidaridad por su patria y por América Latina. Después nos hemos cruzado varias veces y ya nos hemos encontrado en Chile. Alejandro, tu fotografía ha caminado mucho, has andado por tantas realidades sociopolíticas. ¿Cómo situarías tu trabajo? Mira, mi trabajo, mi fotografía, nunca he salido a hacer reportajes, así como reportero, pero siempre donde estoy envuelto, he vivido ya en 10 naciones, en todas partes donde estoy, siempre estoy envuelto en el amor, con las parejas, con los vecinos, con los compañeros, con la lucha, con los mapuches del norte, con los mapuches del centro, con los mapuches del sur. Entonces la foto siempre ha sido consecuencia de donde estoy, con la gente que estoy, como por ejemplo la foto que te hice para tu disco a Desalambrar, que se publicó en México, fueron brazos de tatas, de viejos que lucharon junto a don Emiliano. Esos brazos que tú incluiste en la tapa, ¿no? En la tapa del libro, que era la foto para tu disco antes. Mirá también. Vos, era de luchadores. De luchadores históricos. que lucharon junto a don Emiliano. Yo tuve el honor de hacer el cartel que conmemora el centenario del nacimiento de don Emiliano Zapata en México. A los 100 años de nacido don Emiliano me lo pidieron los tatas. Tenés una relación muy entrañable con México. Con México, imagínate, con Lamparito, mi hermana. Con Amparo Ochoa, con la que tuviste tanto y que bueno, me cantaba mis canciones. Cantó una canción tuya que se llama, por lo menos me acuerdo de una, El rostro de mi pueblo, Ramona, Los Angelitos, que ella hizo la música, y la Marita Inés, que vino a Chile a grabar el disco. María Inés Ochoa, la hija de Amparo. De Amparito, que es mi hija.
¿Te acordás que nos encontramos un día en el cementerio sí. y que se armó un tremendo quilombo, ahí los pacos tirando gases? ¿Por qué era el motivo? Porque era un aniversario del golpe de Estado y aquí mandan los pacos a reprimir la gente Yo que se estaba de gira manifiesta. acá, fui ahí, los encontré a ustedes y de repente vino la corrida, ¿no? Ya, entonces mis fotos siempre son los reportajes donde estoy siempre participando, muy ahora de la mano con la lucha del pueblo mapuche, que merece todo mi respeto, como los zapatistas en México, claro. Y bueno, y todo el movimiento sindical acá y todo lo que no tenga que ver con los partidos, pues los partidos están todos chupando faros, como dicen. No crees en los... En el sistema parlamentario, porque es como confirmar esta democracia burguesa imperialista, y creo sí que en algunos, si hubieran candidatos que representaran el sentir del pueblo, yo sería el primero que estaría, y se los hago la campaña, les he hecho campaña a los compañeros cuando creo que ellos son de veras representantes del sentir del pueblo, pero estos viejos políticos ni cagando, compadre. ¿Qué sentís con respecto a este abrazo que se va a dar a la memoria de Víctor el sábado 5 de diciembre? 5. Se va a hacer el funeral de Víctor. ¿Lo conociste a Víctor? Nunca en persona, pero sabes que tengo una guitarra que era de Víctor, que llegó a mis manos de amor en amor, de amigo en amigo, y que vos tenés, yo te tuve una foto cantando con la guitarra de Víctor una vez también. ¿Y qué sentís con respecto a Víctor y a este momento? Bueno, que Víctor está vivo siempre entre nosotros y que siempre, nunca dejamos de cantar las canciones de Víctor, igual que de Violeta, igual que las tuyas, loco, siempre, mira, hay un montón de cabros aquí que sienten una gran admiración por ti y que no sabían, hubo muy poca propaganda, ¿viste? ¿Cómo va a ser lo de Víctor el 5 de diciembre? Una romería al cementerio que se va a hacer el funeral ahora masivo, que esperamos que se vuelque la gente, como se volcó cuando murió la Gladys, que era una gran compañera. Gladys Marín. La compañera Gladys Marín. Y yo también, yo siempre voy a cantar todos los años a la tumba de Víctor, porque sabés que empecé a cantar también. ¿También cantar? También canto, y siempre me acuerdo de que tú eres mi maestro, porque cuando yo conocí a Daniel dijo, no hay que hacer canciones de protesta, hay que hacer canciones de propuesta. Entonces yo siempre propongo, me acuerdo de ti, siempre hablo de ti con mucho cariño. Bueno. Y como los cabros igual, que todos, mira, ahí felizmente, viva el pirateo, compadre, porque ahí está la página Perrera, que está la página al sur del Río Bravo, y se pueden bajar todas tus canciones, las de Atahualpa, las de Ali, las de Carlos Mejía, las de Lamparito, las de todos los compas luchadores libertarios del continente. ¿Cómo no? Entonces vos seguís siendo así como, acá nos queda el Pato Mans, ¿viste? ¿Por Venezuela estuviste? Nunca todavía, pero yo voy todas las noches porque aunque me cueste medio cañoneado y medio piteado de marihuana, me pongo a ver Telesur y gozo. Uruguay, puta, que nunca, pero no pierdo la esperanza que pero dijiste que has estado en 10 países, ¿no? Bueno, he estado en naciones. Chile, Colombia, Miami, Florida, Nueva York, California, México, Nicaragua. Entonces son naciones concepto distintas. De naciones, sí, claro. Concepto de naciones. Muy bien, bueno, Alejandro Stuart, muchas gracias por este fugaz encuentro, pero yo quería tener tu testimonio y esperar de ti más fotos y más fotos. Yo te estoy mandando, yo tengo tu dirección, no esperar en un sentido así egoísta, sino de que sigas publicando, exponiendo, más allá de que cantes o hagas otras cosas, pero qué importante el trabajo fotográfico tuyo, creo que es verdaderamente muy valioso. Te decía que yo expongo de vez en cuando, cada 2 años, en un museo, en una galería importante, pero cotidianamente en las plazas de los pueblos, en los parques, en las escuelas, cuelgo los hilitos, cuelgo las fotos de perritos y las ven miles de personas, que es lo más lindo, que es mucho más importante que un museo o que una galería de arte. Encerrado. Y eso, sí, y cantar igual. A veces canto en antros donde van a conversar de negocios, pero por lo general canto en las plazas, canto en las escuelas, canto en las tomas, en las poblas, y eso siempre me acuerdo de vos también. Alejandro, un abrazo. Un abrazo. 29 de noviembre del 2009, Santiago.